Hola, espero que estén muy bien. En los resultados que están viendo en este momento tengo activado el modo juego en ambos televisores. Quiero empezar primero con este apartado gaming porque sigue siendo la ventaja del AO 9000 a pesar de ser un modelo del año pasado. Y es que el AO 9000 tiene una ventaja en cuanto a que soporta tecnología de frecuencia de actualización variable FreeSync. Por tal razón la fluidez puede ser un poco mejor en algunos videojuegos. Mientras que el BU8200 no soporta ningún tipo de tecnología de frecuencia de actualización variable. Aún así me parece que su manejo del movimiento en este apartado gaming no está para nada mal. La otra diferencia también en este apartado gaming es que el AO 9000 cuenta con esta Game Bar, aunque simplemente se encarga de mostrar información relevante. En este caso la tecnología FreeSync no me parece activada porque estoy utilizando un splitter HDMI que no me permite las salidas con frecuencia de actualización variable, pero recuerden que el AO 9000 sí soporta, aunque solamente sea como tal VRR FreeSync. Además soporta el Game Motion Plus del juego, en este caso lo permite activar porque precisamente la salida no es con frecuencia de actualización variable, pero al activar el Game Motion Plus del juego cuando sea posible, esto también mejora un poco la fluidez. Mientras que el BU8200 no soporta esa característica, pero aún así, vuelvo y repito, me parece que el manejo del movimiento del BU8200 en este apartado gaming está bien. Y en cuanto a sus tiempos de input lag, no poseo un dispositivo que me permita medirlos y tampoco encuentro una página que me provea de forma oficial con esos valores, pero de acuerdo a la práctica me parece que ambos televisores se comportan muy bien. Yo creería que en 4K a 60 Hz, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, esos tiempos de input lag en ambos televisores podrían oscilar entre los 9 y 10 milisegundos. Vuelvo y repito, en la práctica me parece que en este apartado de tiempos de retraso de entrada ambos televisores muestran muy buenos resultados. Tampoco conozco sus tiempos de respuesta, pero probablemente puedan oscilar entre los 15 y 16 milisegundos. Tengan presente que entre menor sea el tiempo de respuesta, va a ser mejor en cuanto al manejo del movimiento porque los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro. También es importante recalcar que ambos televisores por supuesto van a poder funcionar con la PlayStation 5 o con una Xbox Series X, simplemente que con algunas limitaciones obvias. Por supuesto, ninguno de ellos soporta los 120 Hz en 4K. La diferencia principal, como ya mencioné, es que el AO 9000 soporta Variable Refresh Rate o VRR FreeSync, mientras que el BU8200 no. Y la otra diferencia, aunque no muy grande, que tal vez han podido notar es que el AO 9000 muestra una mayor cantidad de brillo no solamente en este apartado gaming, sino también, como verán más adelante, con otros modos de imagen. En cuanto a la uniformidad de colores grises, me parece que en el BU8200, quizás por ser un modelo más reciente, es un poco mejor, pero sea como sea, me parece que el efecto de pantalla sucia en ambos televisores no es tan notorio aún con estos fondos grises. Y de hecho, ese efecto de pantalla sucia puede pasar prácticamente desapercibido en ambos televisores al ver contenido normal, por ejemplo a la hora de visualizar deportes como partidos de fútbol, a la hora de jugar videojuegos de deportes o visualizar algún otro tipo de contenido donde en pantalla prime un solo color en un gran porcentaje. Por tal razón, ambos televisores pueden ser muy buenas opciones para, por ejemplo, disfrutar del Mundial de Fútbol. Ahora bien, estos resultados que están notando en este videojuego en cuanto a los colores verdes, deben tener presente que los modelos Samsung de este año 2022, como por ejemplo el BU8200 de la derecha, en cuanto a colores verdes ya le han bajado de fábrica a esos tonos saturados que se pueden observar por ejemplo en el AO 9000 de la izquierda. Entonces los colores verdes de fábrica ya en el BU8200 y otros modelos Samsung de este 2022 tienen una mayor gama de colores o de hecho verdes un poquito más cálidos, lo cual me parece que está bien. Mientras que en el AO 9000 para lograr esto tendrían que cambiar la temperatura de color y eso afectaría todos los colores o simplemente cambiar de modo de imagen para intentar
lograr resultados diferentes en cuanto a colores. Ya mencioné que ambos televisores pueden ser buenas opciones de bajo presupuesto para disfrutar del Mundial de Fútbol. Sin embargo, en cuanto a manejo del movimiento, el AO9000 hace un trabajo levemente mejor, mostrando un poco menos de efecto de vibración o judder en contenido que tenga, por ejemplo, barridos de cámara o muchos movimientos, y eso, por ejemplo, en los partidos de fútbol sí que puede afectar de forma positiva, aunque no estoy diciendo que el V8 1200 haga un trabajo terrible, porque de hecho me parece que está bien, pero es un poco mejor en el AO9000. Ahora bien, en cuanto al rendimiento en escenas oscuras de fábrica con todos los modos de imagen, es mejor en el AO9000 en el sentido de que muestra menos efecto de nubosidad o clouding. Pero en el V8 1200, con las configuraciones también de fábrica, a pesar de que hay un poco más de nubosidad o clouding, eso lo que hace es que en la escena se pueda notar con mayor facilidad algunos detalles. Sin embargo, en el AO9000 esto se podría lograr aumentando los valores de gama y de detalle de la sombra en las configuraciones de cada uno de los modos de imagen. Y si quisieran, por ejemplo, en el V8 1200 ver menos clouding, simplemente decrecen un poco esos valores de detalle de la sombra y de gama en cada modo de imagen. Ya en cuanto a los resultados generales en cuanto a colores utilizando otros modos de imagen, debo decir que los resultados son muy similares en ambos televisores y que pueden variar dependiendo de cada contenido o de hecho de cada forma o cada personaje de un contenido en concreto. A veces pareciera que en el AO9000 se mostraran colores un poquito más fuertes o con mayor variedad de ellos, y en otros tipos de contenido o con otros modos de imagen a veces pareciera que en el V8 1200 los resultados fueran un poco mejores en el sentido de mostrar colores un poco más intensos o mayor variedad de ellos. Sea como sea, me parece que en cuanto a colores, con ambos televisores pueden quedar más que satisfechos. Y en cuanto a brillo, ya había mencionado que en el AO9000 se puede percibir una mayor cantidad de esta característica en cada modo de imagen, pero la diferencia no es muy grande en cuanto a ese aspecto entre ambos televisores. Pienso que también con cualquiera que escojan pueden quedar satisfechos en cuanto a brillo, teniendo en cuenta que son televisores de gama baja. El AO9000 podría considerarse el gama alta de la gama baja del 2021 de la marca Samsung, mientras que el V8 1200 podría considerársele como el gama media de la gama baja de este año 2022, también por supuesto de la misma marca Samsung. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el Filmmaker Mode en ambos televisores. También es importante recalcarles que en cada modo de imagen en ambos televisores tengo ajustados los mismos parámetros en cuanto a brillo, color, contraste, etcétera, por supuesto, para hacer la comparativa más pareja. Pero bueno, hablando como tal del trabajo de escalado de imagen, me parece que en ambos televisores es prácticamente igual. Recuerden lo que siempre les digo, ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos que son considerados de gama alta, van a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. Es decir, en ambos televisores, si la resolución del contenido es de 720p o menor, se pueden llegar a notar partes levemente pixeladas, pero tengan presente que es algo normal y va a pasar en todos los televisores. Pero a partir de 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen es mejor. No se van a notar partes pixeladas, de hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque aún así los resultados no se van a mostrar en 4K. Solamente a partir de 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a hacer asemejar muchos resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos Smart TVs pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. El manejo de los reflejos de focos de luz de ambos televisores, digamos que es casi igual, es muy decente.
pero al contrarrestar reflejos de luz natural no son los mejores, tanto por el hecho de que tienen paneles VA como por el hecho de que tienen cantidades de brillo no muy altas. Son televisores más recomendados para habitaciones con poco o nada de iluminación porque tienen mejor rendimiento en escenas oscuras. Y por supuesto sus ángulos de visión no son buenos por el hecho de tener paneles VA. Los colores pierden volumen y lucen blanquecinos cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, como pueden notar. Sin embargo, recuerden que esto es porque tienen paneles VA. Y los televisores con paneles VA tienen esta desventaja, pero en escenas oscuras rinden mucho mejor en comparación a un televisor con panel IPS, ADS o PLS. Su calentamiento en pantalla luego de poco más de 2 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, es normal, excepto en la parte baja de sus pantallas donde la temperatura se incrementa un poco más, es normal. Pasa en todos los televisores Samsung con diseño ultra delgado como estos dos, pero sea como sea, no van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. En cuanto a las entradas, cada uno de ellos en todos sus tamaños disponibles tiene 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable de internet, un puerto para el cable digital óptico y un puerto para el cable de la antena de aire. La principal diferencia es que el A19000, por lo menos aquí en Colombia, soporta entradas compuestas que puede ser muy útil para, por ejemplo, conectar un DVD muy antiguo o una consola de videojuegos muy antigua, mientras que el BO8200 no soporta ese tipo de entradas compuestas. Hablando ya de sus controles remotos o conocidos como One Remotes, la principal diferencia es que el BO8200 ya incluye el One Remote que se carga vía panel solar o vía puerto USB tipo C. En este caso tengo ambos controles cubiertos con un estuche para evitar que se rayen. Y también es importante mencionar que si quieren comprarle un One Remote con panel solar a la A19000, por supuesto que le va a funcionar, simplemente que sería un gasto extra. La otra diferencia es por supuesto en cuanto al diseño del menú principal. El sistema operativo es el mismo en ambos televisores Tizen propio de la marca Samsung. La diferencia es que el menú principal es de media pantalla en el caso de la A19000, lo cual me parece genial, mientras que en el BO8200 es de pantalla completa, como pueden observar. La fluidez del sistema operativo de ambos televisores me parece que es buena a la hora de acceder a comandos, a la hora de acceder a las configuraciones de imagen, a la hora de abrir aplicaciones o de cargar videos, pero me parece un poquito más rápida en el A19000. No sé si el hecho de tener este menú de pantalla completa en el BO8200 haya afectado un poco esa fluidez, pero no es una diferencia muy grande. Pero vuelvo y repito, a la hora de abrir aplicaciones y de cargar videos en ambos televisores me parece que la fluidez es muy buena, pero es un poquito más rápida, solamente cuestión de milisegundos en el A19000. Y también me parece importante mencionar que ambos televisores por supuesto soportan búsqueda por medio de comandos de voz. Los asistentes de voz disponibles en la gran mayoría de países son el Bixby Voice propio de la marca Samsung, también el Amazon Alexa y también el asistente de Google, pero por lo menos aquí en Colombia, por alguna razón que desconozco, ambos televisores y en general todos los televisores Samsung solamente soportan el Bixby Voice. Otra función Smart a favor de la A19000 es lo que se conoce como Multiview. En una pantalla pueden visualizar, por ejemplo, algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra la pantalla de su teléfono inteligente, o por ejemplo conectar una cámara web en un puerto USB del televisor. Pero tengan presente que no se puede como tal lo que se conoce como Picture in Picture, en el sentido de que no se pueden visualizar dos dispositivos conectados a puertos HDMI diferentes. Y esto aplica por supuesto para todos los tamaños de la A19000. Mientras que el BO8200 solamente soporta la función de compartir pantalla o screen mirroring, ya sea con dispositivos Android o con dispositivos Apple. Es decir que no soporta la función de Multiview, y esto aplica para todos los tamaños del BU8200. Ambos televisores, tanto el A19000 como el BU8200, tienen la misma tienda de aplicaciones propia del sistema operativo Tizen. Tienen el mismo espacio de almacenamiento de 3,85 GB, que puede ser más que suficiente para cualquier usuario.
tengan presente que no se les pueden instalar archivos APK ni de ningún otro tipo. Solamente pueden ser instaladas las aplicaciones que encuentren dentro de esta tienda. Y desde mi punto de vista es muy amplia, pero no es tan amplia como la Google Play Store. Y en cuanto al navegador de internet, también es el mismo en ambos televisores. La diferencia es que por lo menos aquí en Colombia, si bien ninguno de ellos aún soporta la búsqueda por medio de comandos de voz en español dentro de este navegador, por lo menos en el AO9000 sí la soporta en inglés, mientras que el VV8200 por alguna razón no la soporta aún ni en inglés ni en español. No sé si suceda lo mismo en el resto de países. Y por supuesto, en ambos se pueden visualizar contenido multimedia a través de distintas páginas web. Ya en cuanto a sonido, la potencia de ambos televisores es de 20 watts, su rendimiento es muy similar y también deben tener presente que los tamaños más grandes pueden tener un rendimiento un poco mejor en cuanto a sonido, y ambos televisores soportan tecnologías Dolby Audio y también canal de retorno de audio mejorado. Pero las tecnologías Dolby Audio, como por ejemplo Dolby Atmos, solamente funcionarán al conectar un dispositivo compatible con esas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado, y como es costumbre, al final del video van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Y ya para terminar, si me preguntan cuál les recomiendo, la respuesta es muy simple. Si necesitan un televisor de bajo presupuesto para el apartado gaming y son un poquito más exigentes, el AO9000 sería su respuesta. Pero si es un televisor para uso normal de TV cable o a través de aplicaciones de streaming, son muy parejos. De pronto el VV8200 puede ser un poco más atractivo porque ya incluye el One Remote, que se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Sin embargo, me parece que el One Remote de la AO9000, a pesar de que tiene para carga de baterías desechables AAA, pues no es algo incómodo, además que tiene un poco más de brillo en algunos modos de imagen, o de hecho en la mayoría de modos de imagen. Para contenido normal, cualquiera que escojan puede ser una muy buena opción. Ya el aspecto principal puede ser en cuanto a diseño, cuál les parece más bonito, cuál les agrada más. Y también por supuesto en cuanto al diseño del menú principal del sistema operativo Tizen. Antes de finalizar, quiero dar un agradecimiento especial al almacén Importaciones Cristian Mateo, que se encuentra ubicado en San Andresito Viejo, aquí en la ciudad de Cali, en donde pueden encontrar televisores a muy buenos precios de distintas marcas. Y listo, no siendo más, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos televisores. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores.